Hola, bienvenido a Revenge Zone. Hoy tengo una interesante historia reeditada para ti. Quédate conmigo hasta el final. Comencemos. Eso es exactamente lo que dice mi contrato. Limpiar, empacar y dejar todo atrás. Después de 30 largos años de dedicación, la compañía en la que dejé mi vida me paga con esta escasa pensión y un miserable centavo sellado en un sobre. Pero Steven Tyler, el actual presidente, un joven engreído y heredero de segunda generación, se burló de mí como si mis años de trabajo duro no valieran nada. Su actitud me dejó vacío y completamente desilusionado. Cualquier conexión que alguna vez sentí con esta empresa se desvaneció. Se convirtió en algo irreconocible, una corporación que ya no se preocupa por sus empleados. No discutí. Solo asentí. Tomé el paquete que me dio y le dije que entendía. Después, fui directo a la sala de administración de sistemas. Ahí, borré todos los datos del sistema de la empresa. Tal vez pienses que fue cruel, pero estaba escrito en mi contrato como parte de mis responsabilidades, seguir órdenes del presidente. Así que limpié todo, como se me pidió. Esa fue mi última tarea. Momentos después, estalló el caos en la oficina. Oye. No puedo enviar correos electrónicos. ¿Qué pasa?, gritó alguien. Yo tampoco puedo entrar al sistema interno, dijo otra voz. Me uní al grupo lleno de confusión y pánico. Entonces, el presidente vino directamente hacia mí. Estaba pálido y visiblemente en shock. Steven, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás bien?, me preguntó con voz temblorosa. Me volteé para mirarlo con calma. Ese fue el momento en que mi tensión con el presidente de segunda generación de la empresa realmente comenzó. Mi nombre es Steven William. Tengo 50 años y he pasado casi toda mi vida trabajando para esta organización. Me uní justo después de salir de la prepa, lo que me convierte en el empleado con más años de servicio aquí, en una época en la que cambiar de trabajo es lo más común. En general, mi lealtad me hace ver como una rareza. Como gerente de administración de sistemas, mi trabajo siempre fue un reto, pero también lo disfruté mucho. Con los años, mis compañeros más jóvenes se volvieron más hábiles, lo que significó que tenía menos cosas que manejar directamente. La vida se sentía bien, y yo estaba orgulloso de lo que había construido. Uno de mis empleados más talentosos, Samuel, se acercó un día. Parecía preocupado. Señor William, creo que hay un error aquí, pero no estoy seguro de que lo está causando, dijo mientras señalaba su pantalla. Me asomé por encima de su hombro. Ah, este código no está bien. Así es como debería estar, le expliqué mientras le mostraba cómo arreglarlo. Samuel me sonrió. Gracias, señor William. No sé qué haríamos sin usted. Le devolví la sonrisa. Pronto tú estarás a cargo de todo esto. Cuento contigo. Samuel se rió nerviosamente. Todavía no estoy listo para eso. ¿De qué habla? Bueno, dije, ya casi cumplo 50, así que he estado pensando en cómo pasaré mi jubilación. Samuel negó con la cabeza. Todavía te queda más de una década, señor William. ¿Por qué hablas de retirarte? Con solo 30 años, Samuel aún no entendía lo rápido que pasa el tiempo. Pero le aseguré que planeaba seguir trabajando duro hasta el día en que me fuera. Todavía hay mucho que quiero lograr antes de eso. En ese entonces, me sentía satisfecho con mi vida y orgulloso de mi carrera. Pero todo cambió tan rápido. Todo empezó cuando Ethan Tyler, el fundador y presidente de la compañía, cayó enfermo y tuvo que ser hospitalizado. Su condición empeoró de forma inesperada, y no hubo esperanzas de recuperación. En su ausencia, su único hijo, Steven, asumió rápidamente el cargo de presidente. No perdió el tiempo y dio un discurso inaugural muy emotivo. Esta situación nos ha conmocionado a todos, pero es hora de unirnos y avanzar juntos. Steven habló sobre lograr los cambios que esta empresa necesitaba para prosperar. Su entusiasmo al principio era casi contagioso. Sus palabras levantaron el ánimo de todos. Steven tenía un carisma innegable que hacía que la gente creyera en él. Yo lo había conocido brevemente cuando trabajó en una subsidiaria, y realmente creí que podría continuar con el legado de su padre.
pero mi optimismo no duró mucho. Después de asumir su papel, Steven empezó a enfocarse en la eficiencia y en reducir costos. Sus cambios fueron drásticos, reorganizaciones repentinas, despidos y transferencias de personal que alteraron por completo la oficina. El caos no tardó en llegar. Pero lo más desgarrador de su liderazgo fue la forma en que trataba a los empleados de mayor antigüedad. En lugar de valorar su experiencia, los veía como obstáculos para el crecimiento de los trabajadores más jóvenes. Y en vez de despedirlos directamente, los degradaba a puestos inferiores con recortes salariales importantes. Por ejemplo, empleados con años de experiencia en ventas fueron reasignados a trabajos menores. A los empleados experimentados los movieron a trabajos de oficina, mientras que el personal de apoyo, que batallaba en esos nuevos puestos, terminó renunciando por frustración. Al mismo tiempo, los empleados más jóvenes fueron ascendidos a toda velocidad, muchas veces sin tener las habilidades o la experiencia necesarias para justificarlo. Al principio, traté de entenderlo. Si los jóvenes realmente fueran talentosos, tal vez lo habría aceptado. Pero la realidad era otra. Sus evaluaciones de desempeño no reflejaban esas supuestas capacidades. Incluso los empleados jóvenes más talentosos, desilusionados por el favoritismo, comenzaron a renunciar en masa. Los que se quedaron eran, en su mayoría, los seguidores leales del presidente, quienes se beneficiaban de privilegios inmerecidos. Hoy, otro colega de confianza anunció que también se iba. El equipo con el que había trabajado durante décadas se estaba desmoronando, una renuncia a la vez. Este compañero era uno de nuestros mejores vendedores, alguien que siempre lograba aumentar los ingresos de la empresa. Mientras empacaba para irse, me sonrió levemente y dijo: «Gracias por todo, Steven». Forcé una sonrisa, tratando de mantener mis emociones bajo control. «¿Pero por qué te vas? Eres muy bueno en lo que haces». Soltó un profundo suspiro y respondió: «Estoy cansado de darlo todo en este lugar. ¿Ya no se siente, vale la pena?». Luego me miró y agregó: «Pero Steven, tú eres la columna vertebral de esta empresa. Nadie más puede manejar los sistemas como tú». Me sonrió, probablemente tratando de aligerar el ambiente. Sentí como las lágrimas querían salir de mis ojos. Traté de sonreírle, pero me dolía el corazón. Debería haberle deseado buena suerte y despedirme con alegría, pero todo lo que pude hacer fue verlo alejarse, desaparecer en la distancia. ¿Cuántas veces había visto a colegas y amigos irse así? Uno pensaría que un éxodo tan grande como este provocaría una rebelión, pero nunca pasó nada. Uno por uno, los empleados talentosos fueron renunciando, dejando atrás solo a aquellos que estaban sobrecargados de trabajo, resignados a su destino o simplemente leales al presidente Steven. Yo era uno de los decididos. Todavía me aferraba a la empresa que alguna vez amé, pero ya era obvio que todo estaba cayendo en picada. Las señales del declive estaban por todas partes, incluso el presidente Steven parecía cada vez más inquieto. «Esto es solo un revés temporal», le escuché decir un día a sus seguidores. «Es como agacharse antes de dar un gran salto hacia adelante. Nos recuperaremos pronto». No podía creer la arrogancia en sus palabras, especialmente cuando los que lo rodeaban repetían lo mismo, como si eso fuera lo esperado del presidente. Era obvio que no estaba dispuesto a admitir sus errores. Frustrado, regresé a la sala de administración de sistemas, donde Samuel ya me estaba esperando. «Señor William, tengo buenas noticias», dijo emocionado. «El presidente viene a inspeccionar el sistema». Hoy, la sala de gestión estaba en silencio. ¿Qué mejor sorpresa podía haber que la visita del presidente? Después de todos los cambios en el personal, ahora parecía que estaba buscando recortar costos en nuestro departamento. Incluso podría apuntar directamente a los sistemas. Intenté ocultar mi inquietud. «No hay mucho que podamos hacer, Samuel. El presidente Steven tiene la costumbre de hacer recortes en áreas críticas. Es bueno, es entusiasta, pero sus prioridades están completamente mal». Poco después, el presidente Steven llegó. Entró a la sala y comenzó a escanear todo con la mirada, como si estuviera tratando de entender qué hacíamos realmente ahí. «¿No está el aire acondicionado demasiado alto?»,
Preguntó de repente. Los costos de calefacción y refrigeración son significativos, ya sabes. Respondí con calma. Las computadoras son sensibles al calor, así que esta temperatura es necesaria para el buen funcionamiento del sistema. Asintió a medias, pero no parecía interesado en mi explicación. Ignorándome por completo, dirigió su atención a Samuel y comenzó a hacerle preguntas. Por alguna razón, pasó por alto el hecho de que yo era el gerente. Después de deambular por la habitación un rato, finalmente se volvió hacia mí. Steven, ¿verdad? Sí, señor presidente, respondí sorprendido de que incluso recordara mi nombre. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 30 años, contesté. 30 años, eso es bastante tiempo, dijo en un tono tan casual que casi sonó despectivo. Aún así, me mantuve firme. Mantuve la compostura mientras él continuaba. Noté que su salario base es bastante alto. ¿Eso formaba parte de sus términos originales de empleo? Sí, así es, respondí con firmeza. Bueno, Samuel también está administrando el sistema ahora, ¿no?, preguntó. Técnicamente, sí, dije, aunque su comentario me puso nervioso. Era mi primera conversación cara a cara con el presidente. A pesar de mis reservas, decidí ofrecerle un consejo. Señor presidente, le recomiendo encarecidamente no reemplazar el sistema actual. Con todos los cambios recientes en el personal, muchos empleados todavía se están adaptando a sus nuevos roles. Cambiar de sistema ahora solo reduciría aún más la eficiencia. Steven levantó una ceja, claramente molesto. Antes de que pudiera decir algo más, me interrumpió. Esa es una decisión que debo tomar yo. Su tono fue firme y molesto. Me quedé en silencio. Su dureza me tomó por sorpresa. Nunca lo había visto mirar a alguien así antes, frío y condescendiente. Un trabajador como tú desafiando las decisiones del presidente, se burló. Necesitas recordar cuál es tu lugar. Lo siento, murmuré, sintiendo una mezcla de enojo y frustración. Sonrió y agregó. Eres el gerente, ¿verdad, Steven? No te preocupes. Lo pensaré detenidamente. Igual que hago con el sistema, dijo con sarcasmo mientras salía de la sala. Samuel, que había estado observando todo el intercambio con nerviosismo, soltó un suspiro de alivio en cuanto el presidente se fue. Eso estuvo intenso, señor William. Usted es increíble. Negué con la cabeza. Lo siento, Samuel. No quise crear una situación tan incómoda. No, está bien, respondió rápidamente. Honestamente, su punto de vista tiene mucho sentido, pero el presidente es increíblemente frustrante. ¿Qué estará pasando por su cabeza?, dije frunciendo el ceño. Probablemente nada bueno. Samuel y yo nos quedamos en silencio por un momento, cada quien sumido en sus pensamientos. Después de eso, decidimos tener una conversación honesta sobre nuestros planes para el futuro. Parecía la mejor opción considerando el estado actual de la empresa. Un mes después, me citaron a la oficina del presidente. Cuando llegué, el presidente Steven me saludó con una sonrisa forzada. Steven, gracias por todo tu arduo trabajo a lo largo de los años, comenzó. Asentí cortésmente, sin estar seguro de a dónde iba todo esto. Luego soltó la bomba. Hemos decidido dejarte ir. Lo miré con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? No es personal, dijo con una sonrisa. Es estrictamente un asunto de negocios. Me entregó un pequeño paquete y agregó. Esta es tu pensión. El sobre que me dio parecía barato, y algo en él no me cuadraba. ¿Por qué no se hizo el pago por transferencia bancaria? Todavía estaba en shock. Lo abrí y encontré una sola moneda dentro, una moneda de 10 centavos. Señor presidente, esto no es gracioso. Incluso como broma, dije con voz temblorosa de ira. Oh, no es broma. Él respondió tranquilamente, sacó un documento y lo puso en el escritorio frente a mí. Mira esto. Reconocí el papel de inmediato. Era el contrato de trabajo que firmé hace 30 años, cuando me uní por primera vez a la empresa. El presidente Steven tocó una sección específica de mi antiguo contrato con su dedo.
Mira aquí, dijo con aire de suficiencia. Tu pensión de empleador figura como 10 centavos. Mis ojos se abrieron, en estado de shock. Junto a la sección sobre la pensión del empleador, que originalmente solo decía pensión proporcionada, alguien había garabateado 10 centavos con un bolígrafo. La escritura era inequívocamente diferente del texto impreso. El presidente Esteban sonrió triunfalmente mientras trazaba sobre las palabras escritas a mano. Vea, yo no escribí esto. Ya estaba allí. ¿Divertido, no? ¿No es así? ¿Pero firmaste y sellaste este contrato? No lo hiciste. Abrí la boca para objetar, pero me interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. Todo esto está según el libro, dijo firmemente. Limpia y vete, tal como se establece en el contrato. Su expresión dejó en claro que cualquier discusión sería inútil. Me di cuenta de que probablemente ya había estado en su radar desde hacía algún tiempo. Yo era el tipo de empleado con muchos años de servicio al que querían despedir. Alguien que representaba a la vieja guardia que ellos despreciaban. La única razón por la que no me habían atacado antes era por mi control sobre los sistemas de la empresa, pero después de su última visita a la sala de administración del sistema, debe haber decidido que Samuel era lo suficientemente capaz para hacerse cargo. No ayudó que mi consejo honesto durante esa visita probablemente lo había molestado. Qué mezquino y estrecho de mente. Pensé que una empresa dirigida por alguien como él no tenía futuro. Cuando salí de su oficina, las caras de mis colegas, que habían sido obligados a salir antes que yo, vinieron a mi mente, su frustración, su tristeza, todo tenía sentido ahora. Forcé una sonrisa. Entendido, dije, y luego salí metiendo el sobre endeble en mi bolsillo. Mi siguiente parada fue la sala de administración del sistema. Samuel me estaba esperando allí, tal como lo habíamos planeado. Es hora, dije con calma. Samuel asintió con cara seria. Estoy listo. Nos sentamos frente a nuestras computadoras y comenzamos a trabajar. Desmantelar un sistema es mucho más fácil que construir uno, y borramos todo en poco tiempo. Poco después, la oficina estalló en caos. Pude escuchar voces de pánico a través de las paredes. Oye, no puedo enviar correos electrónicos. Mal. El sistema interno no está funcionando, ¿qué está pasando? La confusión se estaba extendiendo rápidamente. Abrí la puerta lo suficiente para mirar afuera. La gente corría por todos lados, completamente perdida, sin saber qué hacer. No pasó mucho tiempo antes de que el presidente Esteban apareciera, pálido y frenético. Esteban, gritó, su voz una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué hiciste? Me volví hacia él, tranquilo y sereno. Hice exactamente lo que me pediste, señor presidente, dije. ¿Qué quieres decir? Tus pertenencias personales, porque borraste el sistema, respondí. Bueno, ya que el sistema me pertenecía, lo quité. Solo estaba ordenando lo que había aportado a la empresa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, luciendo más confundido que nunca. Saqué el mismo contrato que había estado tan ansioso por mostrarme antes. Todo está aquí, dije, señalando una cláusula específica. Este sistema no era propiedad de la empresa. Mi salario a lo largo de los años cubrió su préstamo, y el acuerdo fue que lo devolvería cuando me fuera. Deberías tener este documento archivado, ha sido parte de los registros durante 30 años. El presidente Esteban miró fijamente el contrato, claramente nervioso. ¿Qué es esta tontería? Es ridículo que un empleado que se va pueda hacer caer todo el sistema. Me resistí al impulso de responder sobre lo igualmente ridículo que era ofrecer una pensión que valiera solo un centavo. En cambio, mantuve mi voz firme. Si cancelas mi despido, te devolveré tanto el sistema como tu centavo, dije, golpeando el contrato sobre el escritorio. Y Samuel, restaura el sistema inmediatamente, gritó el presidente, su voz resonando por la habitación. Samuel dudó, pero asintió rápidamente. Sí, señor. Comenzaré de inmediato, pero tomará tiempo. No me importa cuánto tiempo tome, solo hazlo, gruñó el presidente Esteban mientras Samuel comenzaba el proceso de restauración. Me quedé allí en silencio por un momento y luego intercambié una mirada con Samuel.
Decidí que era hora de irme. Salí de la sala de administración del sistema, donde había pasado tantos años de mi vida, mi mente zumbando con determinación. Esto no había terminado. Unos días después, estaba en casa, relajándome, cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi el número principal de la compañía. Respondí, y lo primero que escuché fue la voz del presidente Steven. Steven, estamos en problemas, dijo, sonando exhausto. Samuel está luchando por restaurar el sistema y nada funciona. Ya hemos perdido días de productividad, incluido el fin de semana. Casi podía escuchar la desesperación en su voz. Estaba muy lejos de la presunción que me había mostrado en su oficina. Entonces, ¿qué quiere que haga al respecto?, pregunté, reprimiendo una risa. Véndanos el sistema. Le pagaré 100,000 pesos, no, 200,000 pesos, dijo. No pude evitar reírme. Presidente, usted no tiene idea de lo que vale ese sistema, ¿verdad? Eso no es nada. ¿No quieres decir nada entonces? ¿Cuánto quieres?, me preguntó. 1,000,000, dije sin rodeos. 1,000,000, su voz se quebró y casi podía imaginar la expresión en su rostro. Sí, 1,000,000, dije, manteniendo mi tono firme. Incluso a ese precio, estás consiguiendo una ganga. El sistema vale mucho más. Esto es indignante, exclamó. Eso es más que toda tu pensión, que como recordarás, eran solo 10 centavos. Respondí secamente. Si no me tomas en serio, te diré algo, no recuperarás el sistema, y tampoco ayudaré a Samuel a restaurarlo. Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea. Cuando finalmente habló, su tono era lo suficientemente frío. No cederé a tus ridículas demandas. ¿Cómo te atreves a pedir una suma tan escandalosa, hombre desagradecido?, gritó antes de colgar. Colgué el teléfono sintiéndome una mezcla de decepción y determinación. Estaba claro que este hombre no estaba capacitado para dirigir la empresa. Levanté el teléfono de nuevo, listo para seguir adelante con la siguiente fase de mi plan. Al día siguiente, fuertes gritos estallaron desde la oficina del presidente. El sonido venía de Steven, ahora el expresidente, golpeando su puño sobre el escritorio. ¿Por qué me están despidiendo?, exigió, con su voz temblando de indignación. Frente a él estaba Eisen Tyler, su padre, quien aunque no se había recuperado completamente de su enfermedad, su presencia era imponente. Mirándolo desde la puerta, no pude evitar sentir una gran admiración. No te voy a despedir, respondió Eisen con severidad. Te voy a degradar a empleado regular. Necesitas empezar de nuevo y aprender desde cero. Steven me miró horrorizado. Un expresidente trabajando como un empleado común, qué humillante. Eisen golpeó su mano sobre el escritorio, haciendo que Steven se estremeciera y se pusiera de pie, humillado. Deberías estar avergonzado por el caos que has causado. Casi destruyes esta empresa, le dijo Eisen, desatando toda su frustración. Fui un tonto por creer en tus informes, añadió. Continuó. Te advertí que no interfirieras en las decisiones personales, pero expulsaste a muchas personas de confianza, incluido Steven. Al escuchar mi nombre, Steven giró su mirada hacia mí. Sabía que había jugado un papel importante en su caída. Sus acciones imprudentes habían sido intolerables, y yo tomé medidas para llamar la atención de Eisen sobre la situación. Aunque me sentía culpable por molestar a Eisen durante su recuperación, le envié un informe detallado sobre lo que estaba sucediendo bajo el liderazgo de Steven. Eisen, quien confiaba en mí, sin duda se sorprendió al leer mi relato y se dio cuenta de que la empresa estaba al borde del colapso. Decidió regresar a la oficina, a pesar de que aún necesitaba tratamiento. Cuando Eisen me dio las gracias, dijo. Gracias por llamar mi atención sobre esto. Steven, mi hijo tonto, lo habría destruido todo. La empresa que construí. Su agradecimiento me hizo sentir que había hecho lo correcto. Samuel y yo habíamos planeado cuidadosamente nuestras acciones. Sabíamos que si las cosas continuaban como estaban, eventualmente me obligarían a salir también. Así que hicimos que el sistema de gestión fuera inutilizable, presionando a Steven y a sus partidarios insensibles.
Fue la única forma de resistencia que pudimos reunir como departamento del sistema. Como se esperaba, el caos que siguió al cierre del sistema fue inmenso. Steven no pudo manejar la situación e incluso sus seguidores más fieles comenzaron a perder la fe en él, por primera vez. Los empleados comenzaron a alzar la voz, pidiendo que renunciaran y trajeran de vuelta al presidente Eisen. Las protestas fueron creciendo hasta que Steven fue llevado ante la junta. Las críticas que enfrentó fueron duras, pero justificadas. La junta criticó su mal trato a los empleados con muchos años de servicio, sus constantes despidos y el caos que causó por la falla del sistema. Durante la reunión surgió el tema de mi sistema. Un miembro de la junta dijo: si podemos comprar ese sistema de forma permanente por $1 millón, es una ganga. ¿Por qué el presidente no lo compró? Reconstruirlo desde cero costaría mucho más tiempo y dinero. Escuchar su aprecio por mi trabajo me llenó de orgullo. Todos esos años que pasé desarrollando y manteniendo el sistema no habían sido en vano. Después de la decisión de la junta, Steven fue degradado a la oficina del presidente. Se sentó frente a Eisen, con la cabeza gacha. Lo siento, dijo con desgano, mirándome. Su disculpa fue rígida, y su insatisfacción seguía siendo visible. Mi respuesta fue simple. Sí. Eisen, observando el intercambio, se volvió hacia mí. Steven, realmente lamento todos los problemas. ¿Considerarías regresar a la empresa? Parecía genuinamente preocupado, y su sinceridad me conmovió. Sonreí. Sí, regresaré, siempre y cuando tú seas el que esté a cargo. Gracias, Eisen. El alivio era evidente en su voz. Luego preguntó si deberíamos seguir adelante y pagar $1 millón por el sistema. No será necesario, respondí. Le respondí, ya me has dado mucho a lo largo de los años, Eisen. Él se rió y me uní a él. Steven, sentado a un lado, nos miró con una expresión perpleja. Más tarde, en la sala de administración del sistema, Samuel me miró con admiración. Me alegro de que todo haya salido bien, señor William. Estaba tan nervioso por cómo resultaría todo. Tú también pasaste por mucho, Samuel, le respondí. Incluso tuviste que trabajar durante el fin de semana por todo esto. Samuel sacudió la cabeza con una sonrisa. Si eso significa hacer de la empresa un lugar mejor, renunciaría a mis fines de semana en cualquier momento. Además, todo lo que hice fue fingir que no podía arreglar el sistema. Me reí. Tu actuación fue perfecta. Esa fue la clave para resolver todo. Samuel asintió pensativamente. Steven fue terrible. Sin embargo, ofrecerle una pensión de 10 centavos e incluso falsificar el contrato, eso es simplemente increíble. Dudé un momento y luego dije. En realidad, hay algo que debería saber. Esos 10 centavos escritos a mano en el contrato los escribí yo mismo. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sonreí al ver su curiosidad. Déjame contarte una historia sobre mi yo más joven y cómo terminé aquí. Es algo que nunca había compartido con nadie antes. En la secundaria y preparatoria, era un solitario. No podía, no encajaba y me costaba comunicarme con los demás la mayor parte del tiempo. Pasaba el tiempo solo en mi habitación, jugando con mi computadora. Se convirtió en mi mundo, mi escape. Desarrollé códigos fuente originales y construí sistemas desde cero. Un día, Eisen Tyler, un amigo de mi padre, escuchó sobre mi trabajo, reconoció mi talento y me ofreció un trabajo como gerente de sistemas en su empresa. Para alguien como yo, que había estado encerrado durante años, su confianza en mis habilidades significaba todo. No solo valoraba mi trabajo, sino que también me ofrecía un salario mucho más alto de lo que un graduado de secundaria normalmente podría esperar. La fe de Eisen en mí me dio la oportunidad de salir al mundo, y por eso siempre estaré agradecido. Todavía recuerdo el día en que Eisen me ofreció ese salario tan alto. Incluso cuando era joven, sabía que la cantidad que me proponía era mucho más de lo que merecía. No acepto tanto, le dije honestamente, pero Eisen simplemente negó con la cabeza. Esta sigue siendo una oferta modesta, respondió.
Nuestra empresa recién está comenzando y esto es todo lo que podemos permitirnos en este momento, pero a medida que la empresa crezca, nos aseguraremos de brindarte lo que vales. Esas palabras me dejaron aturdido. En un momento de impulsividad e inocencia juvenil, tomé el contrato que me dio y garabateé algo con un bolígrafo. Escribí 10 centavos al lado del término pensión del empleador. Los ojos de Isen se abrieron cuando vio lo que había escrito. ¿10 centavos?, preguntó sorprendido. Sí, dije con seriedad. Ya me siento mal por aceptar un salario tan alto todos los meses. No quiero llevarme dinero extra cuando me vaya, aunque esa es mi idea de justicia. Debe haber encontrado divertido mi razonamiento. Isen simplemente sonrió amablemente. Pensémoslo de esta manera, dijo. Consideraremos este sistema como un préstamo a la empresa. Lo incluiré en tu contrato de trabajo y prepararé un documento formal más tarde. Cuando te vayas, serás libre de recuperar el sistema, pero si lo necesitamos, te lo compraremos. ¿No actuaría eso como el plan de pensiones del empleador? Asentí al darme cuenta de lo inteligente que era el arreglo. ¿Te das cuenta de eso de inmediato?, agregó Isen riendo cálidamente. Eres notablemente agudo. Su risa me tranquilizó y, en ese momento, decidí que seguiría el ejemplo de Isen, sin importar lo que hubiera pasado. Él había visto algo en mí cuando yo estaba en mi punto más bajo, y su fe en mí me atrajo. Me sacó de mi caparazón. Cuando terminé de contarle esta historia a Samuel, dejó escapar un profundo suspiro. Así que eso fue lo que pasó entre usted y el presidente, dijo, su voz llena de asombro. Sí, respondí. Pero nunca imaginé que ese contrato resurgiría por culpa de Steven. Para Steven, no duró mucho en la empresa después de su degradación, ya que no podía soportar la idea de trabajar como empleado regular. Renunció y comenzó un negocio con un amigo. Sin embargo, Isen me dijo más tarde que el negocio de Steven estaba teniendo problemas financieros y no parecía ir bien, incluso después de haberse recuperado y vuelto al liderazgo de tiempo completo. Isen enfrentó innumerables desafíos. Solo podía esperar que Steven no interfiriera más en el trabajo de su padre. Necesito dejar que aprenda de la manera difícil, dijo Isen firmemente. Un día, como un león, arroja a su cachorro al valle para enseñarle a sobrevivir. Dudaba que Steven alguna vez pidiera ayuda, incluso si la necesitaba. Él había elegido renunciar por su cuenta y era demasiado orgulloso para admitir la derrota. Con Isen nuevamente a cargo, la compañía lentamente comenzó a recuperarse. Su energía y enfoque eran notables. Samuel y yo trabajamos incansablemente para recuperar el tiempo perdido, desarrollando un nuevo sistema que era más eficiente y fácil de usar. Las cosas empezaban a sentirse bien otra vez. Un día, recibí noticias inesperadas durante una visita a la oficina de Isen. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, curioso por saber el propósito de la reunión. Isen se reclinó en su silla y sonrió. Quiero que trabajes como ejecutivo, dijo simplemente. Me quedé congelado. ¿Ejecutivo?, pregunté, sorprendido. Sí, respondió, con un tono serio pero amable. Eres mi mano derecha ahora. Eventualmente me gustaría que te conviertas en el vicepresidente ejecutivo. Espero que estés de acuerdo en trabajar junto a mí mientras reconstruimos esta empresa. El peso de sus palabras me golpeó fuerte. Vicepresidente ejecutivo. El título en sí mismo traía una gran responsabilidad. Significaba supervisar toda la organización y ser el asesor más cercano de Isen. ¿De verdad crees que soy apto para un puesto así?, pregunté, dudando. La mirada de Isen se suavizó, como siempre lo hacía cuando notaba mis dudas. La próxima generación está lista, ¿no?, dijo, refiriéndose a Samuel y a los empleados más jóvenes a los que habíamos estado asesorando. Asentí con la cabeza. Sí, estoy seguro de que Samuel puede manejarlo. Si no hay problema, entonces comencemos, dijo Isen con una sonrisa. Necesitamos prepararnos para la reunión de accionistas y finalizar tu contrato de nombramiento ejecutivo. El uso de la palabra contrato nos hizo reír a ambos. Asegúrate de no escribir 10 centavos en este bromeo. Oh, no te preocupes, no lo haré, respondí, riendo. Junto con él, la calidez en la habitación se sentía y,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí un profundo sentido de esperanza y pertenencia. Cuando salí de la oficina del presidente, me invadió un pensamiento: ¿podría yo, como ejecutivo, ayudar a algunos de mis colegas que? Me había ido dudando, pero la idea me llenó de determinación. Estaba agradecido de haber luchado para defender esta empresa, incluso cuando las probabilidades estaban en mi contra. Esta empresa me había dado la oportunidad de salir de mi mundo aislado y encontrar la felicidad bajo el cielo abierto. Se había convertido en algo más que un lugar de trabajo, era un lugar que conectaba a las personas del pasado, el presente y el futuro. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, sentí la brisa fresca de un nuevo comienzo, por primera vez. Estaba avanzando, listo para abrazar lo que me esperaba.